Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Hermer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. En esta oportunidad, queridos hermanos, quiero traerles a bien la lectura del día de hoy, domingo 22 de agosto del año 2021. Hoy es el 21 domingo del tiempo ordinario. Hoy es el 21º domingo del tiempo ordinario o el 12º domingo del tiempo ordinario, como usted lo quiera tomar. Vamos a encomendarnos al Señor, pues ya dije, voy a tener a bien de leer la liturgia a la iglesia de este día. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas, a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén inmensamente anclados nuestros corazones y que brindemos amor, que es pues el fin primero del evangelio de tu Hijo Jesucristo, y así pues haya una verdadera felicidad en este mundo. Te lo pedimos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que es Dios contigo en unidad del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, la primera lectura está tomada del libro de Josué, del capítulo 24. Dice la palabra: en aquellos días Josué convocó a Siquem, a todas las tribus de Israel, y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando a todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir: a los dioses o a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Del Salmo responsorial, del Salmo 33. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Todos vamos a responder a la antífona: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Todos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Todos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha al Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Todos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor a la vida de sus siervos. No morirán quienes en Él esperan. Todos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios. San Pablo escribe a los Efesios: hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo,
pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 55, 60 al 69. Gloria a ti, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbrame, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admirar eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. A pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, pues un saludito para todos los que están conectados y sé que van a ver este video pues en diferido. Pues oren por nosotros, ya que estamos enfrentando pues un huracán bastante fuerte, nombre Henry, que está haciendo estragos en el noreste de los Estados Unidos. Bueno, mis queridos hermanos, ahora vemos cómo en el Evangelio del día de hoy Jesucristo nos sigue hablando del pan de vida, el pan de vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice Juan 6:51. Y hoy en lo que es pues el domingo 21 del tiempo ordinario nos sigue hablando de ese pan que nos da la vida eterna y que es Jesucristo. Vamos a ver que el Evangelio de hoy nos empieza diciendo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, Jesucristo está hablando de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. De eso nos está hablando hoy la palabra. Muy, muy claro el Evangelio del día de hoy. Jesucristo nos sigue llamando a que participemos del banquete eucarístico, el pan de vida. Cristo presente en cuerpo, alma y divinidad en el santo sacramento del altar, en la Eucaristía. Pero también Cristo está presente en su palabra, que es Jesucristo mismo. Por eso nosotros los católicos creemos que Cristo es la palabra. Por eso dice el Logos, Juan 1:1, y la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, el Logos, la palabra. La Biblia pues es Jesucristo mismo, no es un libro, sino que es Cristo, la palabra de Dios hecha carne. Por eso el Logos, esa es la palabra, el verbo. Así nos dice San Juan capítulo 1 y versículo 1. Ahora bien, vamos a ver que dice que analizando el Evangelio de este día, nos está diciendo que desde el comienzo que el cuerpo de Cristo es el pan de vida. O sea, mi carne es verdadera comida. Por eso Jesucristo dice: esto es mi cuerpo. No dice nunca esto simboliza. Y vamos a tratar más con detalle. Como dice pues que estos se escandalizan porque ven fuerte y muchos los abandonaron. ¿Quiénes abandonaron a Jesucristo? Los discípulos que estuvieron con él desde su bautismo hasta la ascensión de los cielos. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 15 al 22, quizás hasta el 23. Vamos a leer qué nos dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1,
versículos del 15 al 22 y posible hasta el 23, dice, bueno, hasta el 22 lo vamos a leer, dice, uno de aquellos días Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito era unas 120, les dijo, hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David había hablado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había obtenido un puesto en este ministerio, o sea, en el ministerio apostólico. Pero tras haber comprado un campo con el dinero que le dieron por su crimen, cayó de cabeza, reventó por medio y todas sus entrañas se esparcieron. Todos los habitantes de Jerusalén se enteraron de lo ocurrido hasta el punto que llamaron a aquel terreno Jaquel Dama, que en su lengua quiere decir campo de sangre, pues está escrito en el libro de los Salmos, que de su majada desierta y no haya quien habite en ella, y también que otro ocupe su cargo. Por tanto, es preciso que uno de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde su bautismo de Juan hasta el día que fue llevado entre nosotros al cielo, sea con nosotros testigos de su resurrección. Bueno, y ahí nos habla de la sucesión apostólica, cómo el Espíritu Santo elige a Matías como el sucesor de Judas Iscariote, el que lo traicionó. Entonces, algo importante que nos habla la Escritura hoy, que sus discípulos lo abandonaron. Entre estos, pues, el representante principal, que es Judas Iscariote. Entonces, vemos en toda la palabra cómo el primero de los apóstoles es Pedro y el último de los apóstoles es Judas. Este es el representante de los que abandonan a Jesús, de los que entregan a Jesús. Y hoy la palabra nos dice claramente que Cristo está presente en el cuerpo y alma en lo que es el pan consagrado, en la Santa Eucaristía. Pero dice que como realmente esto pues era un lenguaje duro para ellos y no podían comprender, no lo podían entender, dice entonces, dándose cuenta Jesús que sus discípulos murmuraban. La murmuración es pecado, por eso el pueblo fue castigado porque murmuraba en el desierto, aunque Dios estaba sacándolo de la esclavitud, este pueblo murmuraba contra Dios. Entonces dice, estaban murmurando sus discípulos y él les dijo, esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran del Hijo del Hombre subir a donde estaba? O sea, a los cielos. El Espíritu es quien da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos no creen. Me voy a centrar un poco en esta palabra que utilizan mucho los hermanos separados, los hermanos protestantes, cuando dicen que todo el capítulo 6, más de 40 versículos está hablando de esta palabra. Sacan de más de 40 versículos, sacan para echar atrás todo lo que es pues el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice, el Espíritu es quien da vida y la carne para nada aprovecha. Entonces las palabras que les he dicho son espíritu y vida. A pesar de todo esto, algunos de ustedes no creen. Bueno, los hermanos dicen que ahí nos está hablando de que que la carne para nada aprovecha, que lo importante es el espíritu. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. O sea, Juan 6:63. Óigase bien que estamos antes de llegar a Juan 6:66, cuando los anticristos no creen y dejan a Jesús. No creen que Él les puede dar de comer su carne y también de beber su sangre. O sea, nos está hablando del pan de vida de la Eucaristía. Los protestantes entonces ven en este texto bíblico como una pura excusa. Lo sacan del contexto, lo sacan para formar el contexto y afirmar que Jesucristo estaba hablando simbólicamente en el pan de vida del capítulo 6 de San Juan. O sea, está hablando de simbolismos, pero no está hablando de una presencia real de Cristo. Pero eso no es así, porque realmente si utilizamos una exegesis bíblica, si usamos la hermenéutica bíblica, nos vamos a dar cuenta que este texto nos diría pues lo contrario. Por ejemplo, el texto no dice, el texto bíblico de Juan 6:63 jamás dice, el Espíritu es el que da vida y mi carne nada aprovecha. Jesucristo no dice eso nunca. Jesucristo dice, la carne nada aprovecha. O sea, pues nunca dice mi carne nada aprovecha. Porque entonces, el pensar que este texto indica que la carne de Jesús nada aprovecha, es pues echar por la borda pues el sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio de expiación de Cristo en la cruz.
Entonces, Jesucristo no está diciendo mi carne no aprovecha. Eso es mentira. Eso es quitar el texto de contexto para formar un contexto. Porque entonces, si ellos, los hermanos separados, dicen la sangre de Cristo tiene poder y soy redimido por la sangre de Cristo, entonces están diciendo que esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, pues también fue vana y que no aprovecha porque la sangre, es parte del cuerpo, es parte pues de la carne de Cristo. Entonces, esto es solo uno de los que realmente pues usando la exegesis o la hermenéutica bíblica es solo pues decir como algo primero que está malo de los hermanos separados. Algo que es segundo, cuando Jesús indica el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, debemos de entender, debemos de recordar que en la Biblia carne se refiere no solamente al cuerpo físico de un ser humano, sino también al pecado en comparación con el espíritu. Porque muchos a veces andan en la carne, andan en el cuerpo, pero no andan viviendo una vida espiritual. Y Jesucristo nos está hablando de vivir en el espíritu, como también pues podemos ver en Romanos capítulo 7, versículo 5, que se los voy a leer. Y a esto se está refiriendo también Jesucristo. O sea, vivir en el espíritu, creerlo en el espíritu y no pensar pues en la carne. Por ejemplo, Romanos capítulo 7, versículo 5 nos dice: porque cuando nos dejábamos guiar por la carne, las tendencias pecaminosas excitadas por la ley actuaban en nuestro cuerpo para que produjéramos frutos que conducen a la muerte. Ahora, sin embargo, hemos quedado emancipados de la ley, muertos a todo lo que nos tenía aprisionados. O sea, pues, estábamos aprisionados en una ley, pero también haciendo las obras de la carne. Y esto es lo que Jesucristo nos está diciendo, ver las cosas de manera espiritual. También tenemos otro capítulo bíblico, versículo bíblico, que es Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 4 y 5, dice: y lo hizo para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que perseguimos una conducta, no según la carne, sino según el espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne, mas los que viven según el espíritu buscan la espiritualidad. O sea, pues nos está hablando de vivir una vida espiritual con Cristo. Y esto también lo encontramos en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y también en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nos está hablando de una vida espiritual con Cristo. Entonces, ya cuando llegamos al número de Juan, capítulo 6, versículo 66, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a encontrar con un número simbólico, que es el número que nos está hablando la Biblia de los que niegan a Cristo, o sea, de los anticristos. Un número que también Apocalipsis nos dice que es el número la bestia. Pero vamos a ver pues que no es coincidencia en la Biblia que nos habla Juan capítulo 6 versículo 66, que es en el momento preciso que los discípulos que andaban con Cristo abandonaron a Cristo. Entonces dice: en efecto Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quiénes lo habrían de traicionar. O sea, los Judas que iban a traicionar a Cristo. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Y desde entonces, Juan capítulo 6, versículo 66, 3:6. Y desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron atrás y ya no quisieron andar con él. Lo abandonaron a Cristo. Por eso hoy muchos temporalmente no creen en la Santa Eucaristía, no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no creen pues de que el vino sea su sangre, no creen que el pan pues sea su cuerpo y que Cristo nos va a alimentar con el pan de vida. Entonces se echaron muchos atrás y tienen un representante que es Judas Iscariote, el primero que no creyó y no solo abandonó a Cristo, sino que además también lo vendió por 30 monedas. Pero los católicos tenemos un representante y es Pedro, el primero que aparece en la lista como el príncipe de los apóstoles, y nos sigue diciendo: Jesucristo les dijo a los otros 12, ¿ustedes también se quieren ir? Pero Pedro le contestó: Señor,
¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros tenemos un representante que es Pedro. Y nosotros decimos, Señor, no te podemos abandonar en el Santísimo Sacramento del altar, porque sabemos que estás vivo, presente en cuerpo, alma y divinidad. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Eso es lo que creemos todos los católicos. Eso dijo Pedro y es el representante de la iglesia, el primer papa de la iglesia, el pastor universal de la iglesia, que Cristo puso en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Pedro está diciendo una revelación que ya había dicho allá en Cesarea de Filipó. Tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios vivo. Eso es lo que nosotros creemos, y aquí lo vuelve a reafirmar el Evangelio. Señor, ¿a quién iremos? Dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aquí Pedro está confesando que Jesucristo es el Santo de Dios, el Hijo de Dios, y en eso creemos todos los católicos. Entonces, la Eucaristía, Jesucristo está presente en la Eucaristía. Jesucristo está presente en su palabra, es cierto, Él es el Logo, la palabra, el Verbo, el Hijo de Dios encarnado. Por eso nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios, que Cristo es la palabra de Dios. Pero también creemos que Cristo está con nosotros en la iglesia, en la comunidad, en la iglesia. Por eso es que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Compartan este video. Un abrazo para todos y bendiciones en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.